Vamos a resolver ahora estas operaciones donde tenemos distintas operaciones combinadas, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, paréntesis, todo mezclado. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero tenemos que ir resolviendo cosas que tienen paréntesis, operaciones con paréntesis. Después, el orden de prioridad sería multiplicaciones y divisiones. Y finalmente, sumas y restas. Bien, podemos tener esto en la cabeza, acordarnos del orden de prioridad, la jerarquía, pero también hay un truco, que es separar en términos la operación que nos dan, la operación combinada que nos dan. Para entender todo esto vamos a hacer este ejemplo de aquí. Aquí tengo una suma, una división, una resta, una multiplicación. Vale, tengo todo mezclado. Entonces, puedo hacer lo que antes hemos comentado, es decir, acordarme de que primero, cuidado, tengo que hacer esta división y esta multiplicación. Y luego al final, suma y resta. Bien, o también puedo tener en cuenta y hacer lo siguiente, separar en términos. ¿Qué sería? Bueno, nos tenemos que fijar o tenemos que identificar qué signos positivos y negativos encontramos fuera de paréntesis. No dentro, sino fuera. Bueno, pues aquí tenemos un plus, una suma. Aquí el menos 4 no lo cogeríamos porque está dentro del paréntesis, pero sí este otro. ¿De acuerdo? Vale, eso que nos está diciendo, una suma, una resta, eso nos va a separar en términos. Es decir, el primer término que tengo que bajar o tengo que copiar tal cual es este de aquí, el 9. El segundo término irá desde este positivo hasta el negativo que he encontrado. Este es el segundo término, es decir, esta operación es lo siguiente que tengo que hacer, que es la división. Después tengo desde este el menos hasta el final. Este es el tercer término, es decir, esta multiplicación. Si nos fijamos, tenemos en cuenta el orden de prioridad, ¿verdad? Es decir, este 9 lo copio tal cual porque no puedo hacer 9 más 12. Primero hago esta división y luego ya sumaré. Tampoco puedo hacer este menos 4 menos 2. Me está diciendo que tengo que hacer primero esta multiplicación. Bien, entonces sería, bajamos aquí el 9 y ahora tengo que hacer más 12, es decir, un número positivo, dividido por menos 4. 12 entre 4 me queda 3 y ahora me fijo en el signo al final. Entonces, plus dividido entre minus, como tienen distinto signo, me queda negativo. Ahora paso al siguiente término y nos dice menos 2 por 8 positivo. 8 por 2 o 2 por 8 me queda 16. Menos por más me queda menos. Entonces, si nos fijamos, hemos cumplido ese orden porque primero hemos hecho la división y la multiplicación y ahora nos queda la suma-resta. Es decir, tengo 9, debo 3, debo 16. Vamos a juntarlo. Tengo 9 y en total debo 19. Por tanto, voy a quedar debiendo, ¿verdad? Debo mucho más. Teníamos que hacer la resta de los números, 19 menos 9, esto me queda 10, pero debiendo, porque tienen distinto signo. Bien, ahora con todo esto vamos a empezar con este ejercicio. El primero es bastante sencillo. Tenemos división y multiplicación. Cuando nos encontramos con multiplicaciones y divisiones seguidas, una detrás de otra, tenemos que mantener el orden en el que aparecen esos términos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, primero tengo que hacer la división, 20 entre 2 sería 10, y lo que me da, es decir, ese 10 por 2, es decir, 20. Lo que no podría hacer es 20 dividido por 4, porque 2 y 2 son 4, porque esto me daría 5. Y esto no está bien. Lo podéis comprobar en la calculadora. Si lo metéis todo seguido, 20 entre 2 por 2, te va a quedar 20 y no 5. Hay que seguir el orden.
Bien, el siguiente caso también es sencillo porque es una suma-resta sin paréntesis. Juntamos los valores positivos, 10 y 8, 18, y juntamos los valores negativos, es decir, debo 2, debo 1, debo 3. Y ahora hacemos la resta, es decir, 15. Siguiente, aquí sí que tengo que separar en términos, porque tengo suma, multiplicación, división. Bien, si lo hacemos como he explicado con este ejemplo de aquí, separando los términos, tenemos que identificar primero si hay algún signo más o menos fuera de paréntesis. Aquí no hay paréntesis, por tanto perfecto, está aquí este de aquí. ¿Vale? Entonces el primer término sería este y el segundo iría de aquí hasta el final. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos 15 más, y ahora tengo que ir en orden. 2 por 3, 6, 6 entre 3, 2. Y ahora sí, al final hemos dejado una suma. 15 más 2, 17. Lo que no podría haber hecho es 15 más 2, 17 y luego por 3 entre 3. No, porque primero hay que juntar todo lo que viene siendo la multiplicación y la división. Y luego al final, lo que hemos dicho, la suma o la resta, en este caso la suma. Con el truco de separar los términos, pues casi ni tengo que pensar. ¿Dónde está el plus? Ah, está aquí, perfecto, pues desde el principio hasta ese positivo, este es el primer término. Y desde ese positivo ya no hay más positivos ni negativos, entonces hasta el final ese es el segundo término. Bien, si pasamos al siguiente, vamos a hacer. ¿Cuáles son los positivos y negativos que están fuera de paréntesis? Pues tenemos este el primero, tengo este plus y listo. ¿Vale? Entonces de aquí a aquí este es el primer término y desde este positivo hasta el final es el segundo. Es decir, primero voy a hacer esta multiplicación y después esta división y finalmente los voy a sumar. Bien, 4 por 2 es 8 y ahora si tengo en cuenta la regla de los signos, menos por menos es más. Puedo poner aquí delante un más o simplemente directamente dejo así en un 8. Y ahora tengo que hacer más 10, es decir, 10 positivo, dividido entre 2. 10 entre 2 da 5 y más entre menos, distinto signo, me queda menos. Ahora sí, hago la resta. 8 menos 5, 3. Siguiente. Tengo una resta, una multiplicación, otra resta. Es decir, el primer término, claro, iría desde aquí hasta este negativo, ¿verdad? El otro negativo está aquí, entonces iría desde aquí hasta el menos ese de ahí. Y el último sería copiar ese menos 2, ¿verdad? Es decir, 7 y ahora 4 por 3, 12, menos por positivo, porque esto es un número positivo, menos por más, menos. Y por último, el menos 2. Ahora juntamos, decimos, vale, tengo 7, pero debo 12 y debo 2, por tanto debo 14. Es decir, me quedo debiendo porque tengo que hacer 14 menos 7, 7, pero negativo, porque el número más grande tiene ese signo negativo. Esta es la regla de las sumas y restas que hablamos al principio. Vale, siguiente. En este caso tengo una división, una suma, un paréntesis. Entonces, vamos a hacer lo que está fuera del paréntesis por un lado y luego nos centramos dentro del paréntesis. Tengo aquí un positivo, por tanto el primer término será hasta ese positivo y el segundo término será de aquí hasta el final, ¿verdad? Pero claro, cuidado, porque ahora dentro del paréntesis también tengo que desglosarlo, lo tengo que separar. Es decir, el primer término será el 4 hasta este menos de aquí, ¿vale? Porque ahora no solamente tengo un negativo
dentro de un paréntesis, es decir, un número negativo, un -2. No, aquí tengo una operación, por tanto aquí también tengo que separar en términos. Tengo aquí este término, vamos a poner 1 dentro del paréntesis, y el siguiente será esta división. ¿De acuerdo? Entonces 35 entre 7 me da 5, más, ¿qué tengo que hacer? Dentro poner el 4 y dividir. No puedo hacer 4 menos 2 y lo que me dé entre 2. No. Primero 4 y luego la división es lo primero que tengo que hacer, 2 entre 2. Y luego sí la resta. Entonces 4, 2 entre 2 es 1, pero menos entre más es menos. Ahora pongo 5 más 4 menos 1, me queda 3 directamente. Lo saco del paréntesis porque es un 3 positivo, ¿verdad? También puedo hacer así. Me queda 3 positivo. Vale. Entonces, plus y plus, ¿qué hemos dicho que es al final? Así, 5 más 3, que es lo mismo. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues 8. Entonces, cuidado, porque hay veces que dentro del paréntesis también tenemos que hacer cosas. Entonces, separamos también en términos, ¿vale? En este caso, pues primero hay que hacer esta división y luego hacer la resta con el 4. Seguimos ahora. Vamos a identificar, este es el signo menos que está fuera del paréntesis, por tanto, primer término es esto de aquí y el segundo hasta el final. Bien, tenemos 10 y ahora 3 por 2, 6 y menos por menos da más. Es decir, ahora da 16. En el caso del H lo que tenemos es división, multiplicación, suma. Bien, tenemos varias cosas. Entonces, tenemos que identificar aquí otra vez qué signos positivos y negativos están fuera del paréntesis. Este de aquí, el -4 no, -2 tampoco, este más, porque el -1 tampoco. Entonces, primer término, todo esto en este caso, lo tengo que hacer seguido. Esta división, lo que dé por -2. Y luego tengo que hacer esto de aquí. Bien, vamos a hacer paso por paso, es decir, en el primer término, primero vamos a dividir y multiplicar los números sin tener en cuenta el signo. El signo lo dejamos para el final. Entonces, 8 entre 4 da 2 y 2 por 2, 4. Y ahora hacemos menos entre menos da más y más por menos da menos. Entonces ponemos aquí -4. Y en el siguiente paso, fíjate, aquí tengo que quitar este paréntesis porque tengo sumando un número negativo, más y menos. Cuando tengo más y menos, el resultado me queda menos, -1. Esta es la regla de suma y resta con paréntesis, ¿vale? Cuando un número está dentro del paréntesis. Y ahora tengo que aplicar la primera regla, es decir, suma-resta, ¿vale? De números enteros sin paréntesis, es decir, debo 4, debo 1, en total debo 5. Vale, pasamos al siguiente, identificamos aquí este más, que está fuera del paréntesis, este menos y este menos. Por tanto, primer término, segundo término, tercer término y cuarto término. Bien, el primero fácil, 20. Ahora, esto de aquí, lo mismo que nos ha pasado aquí, ¿verdad? Más un número negativo. Para quitar paréntesis, más y menos me da menos, -5. Ahora, tengo que hacer todo esto seguido. Luego me fijo en los signos. Primero voy a tener en cuenta solamente los números positivos, ¿vale? Como si fueran positivos. Entonces, sería 10 entre 2 da 5, 5 por 5, 25. Ahora, menos entre más da menos. Menos por más, menos. Me queda negativo. Y el último término, -2. Entonces, junto. Es decir, tengo 20, pero debo todo esto. Entonces,
5 más 25 es 30, 32, es decir, debo en total 32. Por tanto, 20 menos 32 me queda menos 12. Vale, vamos a la siguiente. Aquí tengo este negativo y aquí este positivo. Todo esto sería primer término y este el 2. Bien, 3 por 5, 15, por 4, 60. Y ahora los signos menos por más, menos, menos por menos, más. Entonces lo dejo así, 60. 60 más 2 me queda 62. El siguiente es muy fácil porque hay que unir los que son positivos por un lado y los que son negativos por el otro. Entonces, este menos 2, debo 2, debo 3, debo 2. En total, debo 7. Y por otra parte, tengo 12, tengo 5, tengo 10. Entonces, tengo 27. Como es tengo, pongo positivo. Y aquí me queda menos 7 más 27. Restamos los números, ¿verdad? Entonces me queda 20. Y como el número más grande es positivo, me queda 20 positivo. No hace falta. Podemos poner, pero directamente se suele poner 20. Bien, y ya para terminar, vamos a fijarnos aquí. Tenemos multiplicación, división, resta. Entonces, de aquí hasta aquí, todo esto seguido un término y este es el otro. Bien, 4 por 9 sería 36. 36 entre 3 sería 12. Menos por más, menos, porque ese 9 es positivo, ¿no? Entonces, menos por más, menos. Menos entre más, menos, es decir, me queda menos 12. Y menos 1. Menos 12 menos 1, menos 13. Debo 13. Bueno, pues espero que con estos ejercicios se haya entendido un poquito mejor todo el tema de las operaciones combinadas cuando tenemos números positivos, negativos, multiplicaciones, divisiones, sumas y restas con o sin paréntesis.